¿qué tal? Muy buenas tardes. Gusto en saludarles nuevamente en una edición más de su programa Análisis Jurídico que presenta nuestra firma Valencia del Toro and Professionals. Ahora, aquí en Cabo San Lucas, en el marco de la Convención Nacional de Correduría Pública. Y vamos a entrevistar a algunos de los corredores públicos en este programa en palabras de los corredores públicos. Bienvenidos. Estamos aquí con el maestro Fernando Barrita Chagoya, actual presidente del Colegio Nacional de Correduría Pública. Fernando, un gusto tenernos en tu programa. Muchas gracias, Raúl. Un honor estar contigo, con mi amigo, maestro y presidente de los corredores de la Ciudad de México. Un placer, querido Fer. Bueno, aquí Fernando, entre muchas de sus especialidades, es muy ducho en cuestiones de inversiones. Y quisiéramos preguntarte, Fer, ¿cómo es este tema de las inversiones en capital de riesgo? Es algo que escuchamos constantemente y que a lo mejor para nuestra audiencia sería muy útil una información de un experto como tú. Adelante, por favor. Gracias, Raúl. Lo voy a poner en contexto para que sepamos de qué estamos hablando. Creo que todos hemos oído el término startup o empresa de arranque. Básicamente, el capital de riesgo al que yo me dedico a asesorar desde la parte legal es justamente estos fondos de inversión, en específico dentro del mundo de la inversión privada. Se dividen en muchas ramas: capital semilla, capital institucional, y yo específicamente me dedico al tema de capital de riesgo o venture capital, conocido como venture capital, es decir, estos fondos privados que deciden tomar un riesgo y hacer inversiones importantes en empresas que ya nacieron, por eso no es un capital semilla, pero que están en una etapa de crecimiento acelerado, donde todavía el modelo de negocio no está probado, pero ya hay indicadores que dejan ver una fuerte tendencia de crecimiento y de probable rentabilidad en el mediano o largo plazo. Excelente, Fer. Oye, y dinos, el corredor público, las actividades que realiza el corredor público, ¿cómo se conectan con esta circunstancia de las inversiones a través de capital de riesgo? Fíjate que precisamente a mí me gusta este sector porque creo que combina como pocos las características que como corredores públicos tenemos. Es decir, no solamente soy asesor legal normalmente de los fondos de inversión, porque las empresas todavía son muy pequeñas para tener cierta asesoría legal más estructurada, y justamente los fondos de inversión lo que buscan es institucionalizar a estas empresas de arranque. Pero no solamente asesoro desde la parte legal, es decir, no solamente cumplo con las funciones de asesoría legal, sino que también muchas veces intervenimos para temas de evaluación, es decir, cuánto vale esa empresa, cuánto vale esa idea en gestación que el día de mañana seguramente va a ser un negocio exitoso. También, por otro lado, esas empresas requieren muchas veces ponerse al día, formalizar actas de asamblea, constituir subsidiarias, afiliadas, para justamente sus distintas divisiones de negocio poderlas institucionalizar. Entonces, justamente se combinan muchas de las facetas del corredor público en esta área específica. Excelente, Fer. Oye, pues sabemos que el 31 de diciembre termina tu gestión como presidente del Colegio Nacional. ¿Cómo te vas, Fer? ¿Cómo te vas de esa organización? Fíjate que me voy contento, cansado pero contento, Raúl. Cansado porque, como tú bien sabes, tú estás ahora justamente a mitad del camino. Es un camino cuesta arriba, pero cuando uno da su mayor esfuerzo y hace lo mejor que puede hacer, se va satisfecho. Me voy contento porque considero que lo que yo propuse hace 2 años se ha logrado, y es básicamente trabajar en la unión del gremio, es decir, en sentirnos orgullosos de ser corredores públicos. Enhorabuena, Fernando, y el Colegio de la Ciudad de México te agradece toda la gestión que has hecho tan buena en este Colegio Nacional.
Y pues yo te quiero agradecer a ti y por tu conducto, a mi colegio, el de la Ciudad de México, el apoyo que he recibido, y estoy seguro que lo que te resta de gestión, un poquito más de la mitad del camino, van a estar llenas de éxito, Raúl. Muchísimas gracias. Un placer. Raúl, yo verdaderamente tengo la duda y te la quiero plantear así claramente. ¿Podemos o no podemos protocolizar, por ejemplo, actas de asamblea donde se estén otorgando poderes? Mira, Cris, desde mi punto de vista, ¿verdad? Desde mi punto de vista, yo creo que el tema de poderes no es un tema exclusivo de derecho civil. Y no es un tema exclusivo para quienes realizan las actividades relacionadas en el derecho civil. ¿Por qué lo digo? Si vemos la Ley General de Sociedades Mercantiles, el artículo 10 te habla de poderes, Claro. de que las facultades para los administradores, directores y las que ellos delegan son a través de poderes. Si vemos el artículo 149 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, te habla de los poderes que pueden otorgar los órganos de administración Así es. y los directores generales. Entonces, si una legislación mercantil habla de poderes, los menciona, ¿por qué sería una figura exclusiva de derecho civil? En mi concepto, Cris, no hay razón para pensarlo de esa manera. En mi concepto, los poderes, como están mencionados en la Ley General de Sociedades Mercantiles, son mercantiles. ¿Y qué pasa? Perdóname, Cris. ¿Y qué pasa cuando una figura es regulada en materia mercantil, pero a lo mejor no suficientemente regulada? Bueno, pues acudimos a la supletoriedad. Así es. Y la supletoriedad, ahí sí te diría, pues es el Código Civil Federal. Como lo es para tantas otras figuras que no cabe duda que son mercantiles, ¿no? Entonces tenemos que ir al Código Civil Federal para su supletoriedad. Pero bueno, ¿qué está pasando en este tema cuando los corredores públicos nos vemos tan limitados en nuestra actuación eventualmente porque sabemos que el sistema financiero los está desconociendo, porque en el juicio a lo mejor no le reconocen personalidad al apoderado? Mira, Cris, otra vez, y quiero reiterar, es un punto de vista personal. Desde mi punto de vista, Cris, si nosotros podemos constituir sociedades, podemos hacer fusiones, escisiones, todo desde el punto de vista no solo de asesoría jurídica mercantil, sino además de fedatarios públicos, de fe pública. Si podemos hacer todo eso y las facultades o poderes de los representantes son indispensables para que operen las sociedades mercantiles, no me puedes decir que no puedo dar las facultades a las personas cuando una sociedad es cuando las otorga. Claro. Entonces es algo que yo sinceramente no comparto, el que digan, oye, no, es que los corredores públicos solo tienen limitados las facultades para otorgar poderes. ¿Por qué? Cualquier poder, cualquier facultad que otorgara la sociedad mercantil, pues claramente los corredores públicos deberíamos poder intervenir con fe pública para que esas facultades se otorgaran a terceros. Más allá de lo que ya sabemos de la representación orgánica, claro, ¿no? Estamos hablando de esos individuos que además de esos funcionarios requieren facultades o poderes y que además no sé si estés de acuerdo, esto no es cuestión de semántica, de decir, nómbrales facultades para que se vea que no es poder, ¿no? Claro, pero fíjate, mencionaste la representación orgánica. Nuestra Ley Federal de Correduría Pública, cuando se refiere a la representación orgánica, es solo para decir que podemos formalizar la constitución de sociedades, asambleas, consejos, fusiones, etcétera, entre ellos los de la representación orgánica, entre ellos. Y no exclusivamente. Nuestra propia ley no está limitando que solamente podamos dar facultades en tratándose de representación orgánica. No, pero es que así como lo pones se ve muy claro. Pues es un punto de vista personal, Cris, creo que a nuestra audiencia le es de mucha utilidad. Muchas gracias, Raúl. Gracias. Yo creo que las dudas se disipan. Muy bien, muchas gracias. Y ahora tenemos al maestro Federico Lucio de Canini. Federico, gusto en saludarte, qué bueno que nos acompañes en este programa. Gracias a ti, Raúl, mi presidente del Colegio de Corredores Públicos de la Ciudad de México, mi
querido doctor. Gracias por invitarme y estar contigo en este momento. Con mucho gusto. Pues aquí Federico, especialista en muchas cosas, pero además en concursos mercantiles, nos quiere platicar sobre la función de los corredores públicos en esa materia de concursos mercantiles. Adelante, por favor, amigo Federico. Claro que sí. El corredor público es un corredor, es un profesionista multifacético. Es un profesionista preparado que puede realizar funciones, como sabemos, de fe pública, de arbitraje, de mediación, de evaluación inmobiliaria, de asesoría legal. El reglamento de la Ley Federal de Correo Pública también habla de funciones adicionales a las 5 mencionadas en la Ley Federal de Correduría Pública, que son, por ejemplo, la sindicatura o la conciliación, en donde el corredor público, como es un profesionista perfectamente preparado, que conoce además de empresas y que además sabe cuánto valen las mismas y todos los activos e intangibles de ellas, pues se vuelve un experto en esa materia. Tiene las facultades como es árbitro, entonces puede dirimir algunas controversias, es mediador, entonces eso le facilita tratar de llegar a arreglos con los acreedores frente a la comerciante, y obviamente es asesor legal, y entonces eso le permite conocer la ley de concursos mercantiles a la perfección y poder actuar en consecuencia. Es como menciono, un profesionista muy completo, un profesionista, yo creo que es el profesionista ideal e idóneo para realizar las funciones de conciliación en los concursos mercantiles. Excelente, excelente, Federico. ¿Alguna recomendación para nuestros colegas corredores para que ingresen en ese campo de trabajo tan interesante? Claro que sí. Los conciliadores, visitadores y síndicos están inscritos en el Instituto Federal de Concursos Mercantiles. Entonces, lo primero que tienen que hacer es acercarse a este instituto para solicitar su incorporación. En todo el país hay solo 100 especialistas de concursos mercantiles. Y el concurso mercantil debe de verse como una alternativa para la empresa para salir adelante, no como la última alternativa, cuando ya no tiene solución, se va a la quiebra. Al revés, el concurso mercantil se tiene que ver como una posibilidad para que la empresa siga en funcionamiento, para que se respeten las fuentes de trabajo, para el beneficio de la economía nacional y el beneficio de México. Y el corredor público es el facilitador para que eso se logre a través de las funciones de conciliador. Solo hay 100 especialistas en todo el país. Entonces eso hay un espacio muy amplio para que todos los corredores del país puedan incorporarse al Instituto Federal de Concursos Mercantiles y así, a través de sus consejos, a través de su experiencia, puedan asesorar adecuadamente a las empresas para que no caigan en quiebra y puedan seguir funcionando, sigan trabajando, puedan seguir generando ingresos en beneficio, como dije, de todo el mundo. El corredor público, como digo, es el verdadero conciliador de los concursos mercantiles. Excelente, querido Federico, muchísimas gracias por esta información tan interesante. Aquí don Federico Lucio de Canini ha escrito libros alrededor del concurso mercantil. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Raúl, y felicidades. Igualmente, muchas gracias. Estamos aquí con el maestro Jaime Romero Anaya. Un placer para mí saludarte, querido Jaime. Gracias. En esta ocasión quisiera preguntarte de tu especialidad en materia fiscal. ¿Podrías platicarnos algo acerca de los temas reportables, Jaime? De los esquemas reportables. Sí, cómo no, pues muchas gracias por esta invitación y esta oportunidad, Raúl. Pues pedirle a nuestros oyentes y a quienes están haciendo el favor de vernos, pues que hay una figura todavía poco conocida, poco difundida en materia fiscal, producto de las reformas al Código Fiscal de la Federación, en donde se incluye el tema de los esquemas reportables. Un esquema reportable es alguna medida, alguna estrategia, algún plan, en fin, tendiente a que en alguna forma pudiera disminuirse la base gravable del impuesto sobre la renta
y en cierto aspecto disminuir la recaudación a nivel federal. Esa preocupación que tiene el fisco la tradujo en esta figura de los esquemas reportables, en donde todos, absolutamente todos, que por alguna razón informemos, preparemos, intervengamos, ideemos, participemos, en fin, hay una serie de verbos ahí en el Código Fiscal, en un esquema en donde se sobreentienda o se presuma que se hace con la finalidad de disminuir la base gravable del impuesto sobre la renta, hay que reportarlo ahora a la autoridad, y la autoridad tiene el derecho de incluso oponerse o fincar alguna responsabilidad porque se hace con el propósito deliberado de disminuir la carga tributaria. Entonces, en alguna forma, todos absolutamente, se nos olvida a los corredores públicos, por alguna razón práctica, que junto a la tradicional facultad de fe pública de la que estamos legalmente investidos y junto a la tradicional facultad valuatoria, somos asesores legales de los comerciantes. Siempre desde que constituimos una sociedad, asesoramos una asamblea o algún tema corporativo, estamos haciendo uso de la facultad de asesorar legalmente a un comerciante. Y en ese momento es muy fácil, es el filo de la navaja, hay un riesgo de caer en un esquema reportable que el contribuyente tendrá, como su nombre lo indica, reportarlo a la Secretaría de Hacienda y enseñarle todas las cartas, todo el juego de la baraja para que el fisco diga qué queremos hacer o qué pretendemos hacer. Y obviamente, en cuanto se presuma que este esquema, que este proyecto, que este plan tiene por objeto disminuir la carga tributaria deliberadamente, nos vamos a ver en serios problemas. En alguna forma todos estamos llamados a caer en este riesgo porque somos, insisto, asesores legales de los comerciantes. Y tener mucho cuidado porque entonces uno asume el nombre, por ley, por código, de asesor fiscal. Es decir, ser asesor fiscal de un esquema reportable es partícipe, es una, voy a hacer un símil, es una responsabilidad solidaria que estamos asumiendo y que en cualquier momento nos puede crear responsabilidad. Ser muy cautos, por favor, en este punto. De acuerdo, muchísimas gracias, querido Jaime, gran comentario, muy útil para nuestra audiencia. Así que, pues todo mundo a reportar para que no tengamos ningún problema con las autoridades. Muchas gracias, Jaime. Gracias a ti, Raúl, por la invitación y a todos, pues, sean cuidadosos en su participación. Muchísimas gracias. En esta ocasión nos acompaña y conduce también la doctora Cristina Juárez Uribe, corredora pública, consejera de nuestro actual Colegio de la Ciudad de México. Cristina, muchas gracias por tu participación en este programa. Gracias a ti, Raúl. Gracias a todos los que nos ven. Cris, quisiera que nos platicaras un poquito. En estos últimos días ha habido temas relacionados con una cancelación de algo a los fedatarios públicos por parte del SAT. ¿De qué se trata esto, Cris? Ha habido una serie de comunicados por todas las redes sociales, por todos los medios escritos y además por los medios de comunicación en radio y televisión incluso, que han manejado la cancelación de inscripción de los fedatarios públicos, corredores y notarios públicos a un padrón que tiene el SAT. Pero la gente no sabe qué es ese padrón, la gente no sabe en qué consiste esa cancelación. Es más, algunos ni sabían que teníamos pertenecíamos a ese padrón. Yo creo que, para empezar, ha habido una mala comunicación de las ideas, porque nuestra vista identifica las más relevantes y cuando nos quedamos con esa imagen decimos, ¿qué les está pasando? Por ejemplo, en nuestro caso, a los corredores públicos ya les cancelaron su inscripción. ¿En qué? No sabemos, pero en algo. Sienten que estamos limitados en nuestras funciones y sí es importante aclarar que no hay ninguna limitación, que no hay ninguna mancha sobre nuestro expediente, por decirlo de alguna manera. Nosotros voluntariamente nos inscribimos en un padrón
que el SAT propuso para, a través de medios remotos, poder llevar a cabo desde nuestras oficinas, como fedatarios públicos, la inscripción de las personas morales que constituíamos. Posteriormente se adiciona la regla y también podíamos inscribir a las personas físicas que formaban parte de esa persona moral que no estuvieran inscritos. El SAT nos dio la opción, algunos la tomaron, algunos no todos estamos, pero algunos sí la tomamos. Y por lo menos desde el 2012 que yo estoy dada de alta. ¿Tú desde cuándo en ese padrón? 2008. Nunca había habido requisitos de renovación, de justificación, de preguntarnos si queríamos seguir, y de pronto, sin ningún aviso, de una manera pública y de una manera distorsionada, sacan publicados diciendo que se nos cancela la inscripción al padrón para inscribir por medios remotos al RFC. Y esto genera una serie de confusiones y preocupaciones de la gente que acude a nuestros servicios. ¿Qué es exactamente lo que tenemos cancelado? Pues una facultad, para ser sinceros, muchos no utilizábamos. Y muchos no utilizábamos por la simple razón de que al cliente no le estábamos realmente solucionando y facilitando un problema, en muchos casos. Porque de todas maneras debía de acudir al SAT, tener una cita para obtener su firma electrónica. Yo a mis clientes les decía, de ir al SAT no te salvas. Claro. Entonces, y dicen, y bueno, ¿y puedo hacer todo el mismo día allá en el SAT? Sí, sí puedes hacer todo el mismo día allá. Ah, bueno, pues voy el mismo día. Hubo algunas ocasiones en que fue importante hacerlo, en las menos tal vez, a lo mejor otras personas vivieron otra experiencia en ese sentido, pero un padrón en principio voluntario. En segundo lugar, no tenía plazo, por lo tanto no teníamos que renovar lo que no había establecido una caducidad previa, ¿no? Esa es la idea importante que me gustaría transmitir, el hecho de que no estamos siendo sancionados, no estamos siendo infraccionados. Quienes les falta cubrir algunos requisitos de entrega de expedientes, pues lo van a hacer seguramente. Estamos simplemente siendo notificados de una manera escandalosa que ya no formamos parte de ese padrón. Cuando pudieron habernos mandado un mail que siempre nos mandaban para otro tipo de temas. Esa es lo lamentable de estos comunicados. De acuerdo, Cris, muchísimas gracias por tu comentario. A ver, si entendemos bien y para ponerlo en contexto de nuestra audiencia, a los corredores públicos no se nos está cancelando nuestro RFC. Así es. A los corredores públicos no se nos está cancelando nuestra habilitación para trabajar como corredores públicos. Menos. Los corredores públicos podemos seguir trabajando de manera normal. Perfectamente. Y este trámite de cancelación es exclusivamente para no poder dar de alta en el Registro Federal de Contribuyentes a las empresas que se constituyen ante nuestra fe por medios remotos, virtuales, desde nuestra propia oficina como corredores públicos, ¿correcto? Así es, así es. Excelente. Esa es la conclusión, más claro ni el agua. Excelente, Cris. Muchísimas gracias. Creo que era muy importante para nuestra audiencia que esté bien enterada sobre este tema, porque efectivamente ha habido mucha mala información o desinformación en los medios. Muchas gracias. Bueno, pues en este marco todavía de la Convención Nacional de Correduría Pública, hemos tenido invitados muy especiales y en esta ocasión tenemos al doctor Antonio Rodríguez López, quien es corredor público número 42 en Jalisco. Antonio, muy bienvenido a este programa. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Raúl. Un placer saludarte a ti y a tu auditorio. Muchas gracias. Antonio, pues entiendo que nos platicarás del gobierno corporativo tan importante para muchas empresas. Adelante, por favor. Gracias, Raúl. Pues mira, creo que el tema de gobierno corporativo es un tema que cada vez viene con más fuerza y cada vez más se incorpora en las empresas en México. Y a mí me gusta hablar de gobierno corporativo bajo un aspecto de primero definirlo, aunque hay distintas definiciones, incluso una contenida en el Código de Mejores Prácticas Corporativas. A mí me gusta decir que el gobierno corporativo tiene dos aspectos claves. El primero
es la transparencia. Es decir, estamos buscando que la empresa sea transparente, transparente hacia adentro en la relación de todas las áreas, en la relación hacia arriba y hacia abajo de la empresa, pero también transparente hacia afuera, hacia los accionistas, hacia las familias que pueden resultar beneficiadas, hacia los proveedores y clientes. Es decir, hay una transparencia que permite una mejor operación. Y por otro lado, el otro aspecto básico del gobierno corporativo que lo define es la sustentabilidad. Sustentabilidad es hacer todas aquellas actividades que aseguran que mi empresa se mantiene en el tiempo. Bajo esa óptica, el gobierno corporativo, que se busca que sea una empresa transparente y sustentable, pues obviamente tiene un principio, que es cuando empezamos a hacer esto, pero no tiene un fin, no tiene un fin. Yo lo comparo con la definición de justicia de Justiniano, que era la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo que le corresponde. Igual es el gobierno corporativo, es una constante y perpetua voluntad de buscar esa transparencia y esa sustentabilidad. Siempre pongo un ejemplo que es muy valioso, que es el de la empresa Bimbo. Bimbo empezó hace 40 o 50 años con un tema de gobierno corporativo y por supuesto que no lo ha terminado. ¿Por qué? Porque ahora es otra empresa, en otra dimensión, en otras latitudes, con diferentes generaciones que se involucran o que no se involucran y que también hay que preverlo. Y eso significa que la empresa y que el gobierno corporativo debe estar todo el tiempo buscando que sea el adecuado para el momento que está viviendo la empresa. Siendo así, el gobierno corporativo no es otra cosa más que estar siempre buscando que la empresa sea sustentable, que viva y que sea transparente hacia adentro y hacia afuera. Y bueno, sin duda el tema es un tema que ha venido mucho a medios, mucho a revistas y que seguramente escucharemos todavía mucho más en los siguientes años. De acuerdo contigo, Antonio. Y bueno, entendemos pues el gobierno corporativo como una forma de institucionalizar a las empresas familiares, Toño. Sí, sin duda. Se trata también de ver cómo la empresa se convierte en algo institucional que pueda no nada más ver en beneficio de los dueños, sino también en beneficio de todos aquellos que están alrededor de la empresa. No nada más los que trabajan en la empresa, sino los que tienen contactos, relaciones, que son clientes, proveedores, vecinos, todos estos, este grupo de personas interesadas que al ser una empresa institucional, pues deberá de dar beneficio para todos estos integrantes del sector. Perfecto, Toño. Oye, ¿y cuál es la participación del corredor público en la instrumentación de gobierno corporativo desde las diferentes actividades que realiza un corredor público? Mira, una pregunta muy interesante, Raúl, porque obviamente tenemos una primera parte que es el ser asesor como corredores, asesor legal, entonces les podemos ayudar en toda la implementación del gobierno corporativo, en iniciar, continuar, madurar toda esa parte. Adicionalmente, los corredores pueden participar dentro de ciertas características en una reforma que se dio hace como 7 años, si mal no recuerdo, participar como consejeros en ciertos aspectos de las empresas o comisarios y por supuesto en la formalización de todos esos acuerdos a través de las correspondientes pólizas a efecto de formalizar actas de asamblea, sesiones del Consejo de Administración, sesiones de comités que son los órganos intermedios. En fin, creo que hay mucha actividad también de los corredores, pero sobre todo hay mucha posibilidad de hacer equipo con las empresas para lograr esta institucionalización. Excelente, Toño. Pues muchas gracias por tu generosidad de compartir con nuestro auditorio tu conocimiento. En realidad, agradecemos tu presencia en este programa. Muchas gracias, Toño.
Al contrario, gracias a ustedes, un placer. Y queda abierta la posibilidad que en un futuro, pues si deseas participar en otro programa, con mucho gusto, eres muy bienvenido. Muchas gracias, encantado, esperamos que así sea. Buenas tardes, queridos amigos, pues estamos aquí acompañados de uno de nuestros más ilustres corredores de la Ciudad de México, número 13, no es cabalístico, Alejandro Durán. Él nos va a platicar, bueno, temas interesantes que nos pueda contar con su larga experiencia, son muchas, pero a ver, Alex, en primer lugar, vamos a tocar un tema que a ti te gusta mucho, yo sé, que te has metido a fondo sobre la firma electrónica. ¿Cómo andamos ahorita en materia de firma electrónica los corredores públicos? Muchas gracias, mi querida Cristina, es un honor que amablemente me entrevisten y que me entrevistes tú, mi querida Cristina, te lo aprecio mucho, muchas gracias. Es un tema sin duda muy interesante, la firma electrónica es vasto, más de lo que toda proporción guardada puede parecer, porque adicionalmente a tener una firma electrónica avanzada, que es el equivalente funcional de la firma autógrafa, tenemos firmas electrónicas que se han denominado simples, que no tienen las características de la firma electrónica avanzada, con los sistemas criptográficos de certeza, pero tampoco son tan caras, pero que cuando tienes un previo acuerdo donde las partes firman eso, tienes una firma electrónica, y en su caso el Código de Comercio señala que esa firma electrónica simple, debidamente firmada, es una firma que también es equivalente funcional de la firma autógrafa. Ok. No, no, sí, gracias, mija Cristi. Y además es muy interesante porque la firma electrónica simple es la firma electrónica con la que mucha gente realiza transacciones. Entonces, la Unión Europea tiene una firma electrónica avanzada, que es una firma electrónica simple con medidas de seguridad, y nosotros tenemos una idea de generar una firma electrónica simple, pero con aquellas medidas de seguridad. Con medidas de seguridad, pero fedadas ante corredor público. Okay. Entonces, sí, que sea firma electrónica simple, fortificada por corredor público. Ok, porque precisamente ahí va mi siguiente pregunta en relación al tema. Nosotros como corredores públicos, en el ejercicio de nuestras funciones, ¿cómo lo podemos o lo venimos aplicando o lo queremos aplicar? Claro, pues lo aplicamos poco porque la gente se ha decantado hacia la firma electrónica avanzada. Sin embargo, la firma electrónica simple pues es aplicable a todas las operaciones que no se realizan con firma electrónica avanzada. ¿Qué es eso? Pues la firma electrónica avanzada es la punta del iceberg, y la firma electrónica simple es todo lo que hay atrás y abajo y al fondo, y es muchísimo, muy vasto, y claro que podemos, está contenido en el Código de Comercio. Pues todo un tema muy amplio, pero sé que también eres un gran experto en materia de propiedad industrial. Alejandro, ¿tú qué nos dirías de que fueron los cambios sustanciales en la reforma a la ley, la reforma de fondo que hubo a la ley de propiedad industrial en México? Muchas gracias. Pues en efecto se modifica la ley de la propiedad industrial y se transforma en la Ley Federal de Propiedad Industrial, y pues genera una muy buena cantidad de actividades relevantes. Todo es toda proporción guardada muy parecido, pero hay algunas figuras que realmente son interesantes. Por ejemplo, en aras de poder multiplicar las protecciones y los registros, pues, por ejemplo, en el caso de los signos distintivos, antiguamente podías nulificar un registro porque hubiese contravención a las disposiciones de la ley, o podrías caducarlo porque no se había explotado comercialmente de manera correcta, donde los corredores públicos intervenimos con notificaciones de hechos, etc. Pero ahora se modificó, donde hay en el caso concreto nulidades parciales y caducidades parciales, y en mi punto de vista esto está maravilloso, porque esto significa que una nulidad de un registro de marca que ampara, por ejemplo, clase 25, vestuario, calzado y sombrerería, que eso es muy vasto, si esta persona no hace corbatas de moño, pues alguien se lo puede caducar porque él no ha explotado eso, y entonces yo tengo una marca muy parecida a esa, y pues a mí tiene cosas muy interesantes sin duda. Y en ese sentido, ¿qué impresión te causa el tema de que ahora es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial quien va a determinar los daños y perjuicios que causa el uso ilegítimo de una marca? Pues
Este es un tema interesante. Lo que sucedía antiguamente, como bien sabes y saben desde luego, es que ante la infracción de una conducta en contra de la ley que hubiese sido decretada por el instituto, pues había muchas alternativas de llegar a una verdad legal que significaba, después de juicio de nulidad o de infracción, perdón, un recurso de revisión, un juicio de nulidad, un amparo directo o indirecto según fuese, y si hubiese algún tipo de modificación y cuando hubiese una resolución definitiva, una sentencia en 10 años, 8 años, allá tenías la posibilidad de empezar apenas con los daños y perjuicios, ¿no? Entonces, en realidad, los daños y perjuicios empezaban a ver 13 años después. Sin embargo, aquí, ahora que lo va a decretar así el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, con algunas salvedades, porque de todos modos se tiene que hacer un procedimiento adicional donde se escuchen a las partes, haya evidencias que se presenten y tal, y lo decreten. Está muy interesante porque al final del día los daños y perjuicios y la aplicación de la justicia, en mi opinión, pues, corresponderían a una instancia jurisdiccional separada de una instancia administrativa, ¿no? Entonces habrá que esperar la resolución de las autoridades para ver qué es lo que van a resolver de si eso es o no constitucional. Se va a continuar así. Y en ese tema de los daños y perjuicios, yo creo que va a haber un gran campo de actividad para evaluarlos, ¿no crees? Sin duda. Totalmente. Porque su determinación es una cuestión de carácter técnico muy importante. Muy importante. Exacto, y además es precisamente determinar cuál es la característica importante a cubrir, cuál fue el daño, el perjuicio, etcétera, y desde luego pues va a ser muy relevante para los corredores, eso sí, sin duda, Sí. Y va a ser más frecuente, porque ahora la gente, los litigantes de propiedad intelectual industrial, van con mucha precisión a ver exacto el daño y perjuicio, pero hay directo en la infracción. Exactamente. Entonces yo creo que es un gran campo para la... Sí, para yo creo que fueron de las cuestiones más relevantes y que van a impactar directamente en el aumento de participación de los corredores públicos, tal vez en nuestra función como fedatarios, además tú como especialista, porque vienes desde hace mucho tiempo trabajando en este campo, ¿no? Yo creo que este ha sido uno de tus grandes fuertes y ahora con toda estos cambios, pues el trabajo va a fluir mucho más. Pero va a fluir para todos, los colegas en todos los lados. La verdad es que la evaluación de propiedad intelectual va a ser maravillosa y maravillosa la evaluación de daños y perjuicios, etcétera, para defender. ¿Sabes si el INPI ya ha estado tomando algunas medidas al respecto como para proveerse de algún tipo de capacitación, padrón, a quienes recurrir, etcétera? No que sepa, pero lo que sí es un hecho que además es muy relevante es que ha habido una dirección general adjunta que había venido, que ahora ha sido transformada en dirección general, y el nuevo director general, había algunas ternas, pero se ha ocupado por una persona verdaderamente talentosa que tiene muchos años en la propiedad intelectual, 20 o 25 años de director general adjunto, de tal suerte que sabe mucho, es muy experto y bueno, pues eventualmente creo que él va a tomar unas decisiones muy buenas, estupendas, ¿no? Alex, pues nos dejas aquí con muchas inquietudes, muchas cosas que quieres seguir aprendiendo. Gracias a ti, gracias a todos los que nos ven. Gracias. Bueno, pues seguimos en este marco de la Convención Nacional de Correduría Pública, donde hemos tenido invitados muy especiales y en esta ocasión nos acompaña la licenciada Eva Margarita Gómez Tamés, corredora pública de Nuevo León. Maggie, muy bienvenida. Muchas gracias, Raúl. Te saludo con gusto y a todos los que siguen este programa, con mucha emoción de participar en tu programa. Muchísimas gracias. Bueno, Maggie, pues a ver, platícanos un poquito del tema de avalúos de intangibles, que es una de tus especialidades. Pues muchas gracias, Raúl. Sí, la verdad es que, como ya lo hemos comentado y en la oportunidad que tuvimos ahora en Los Cabos de platicar respecto a toda la mixtura que nos envuelve a los corredores públicos, y no solamente por las funciones que ya de por ley tenemos, ¿no?, que es la evaluación, sino la preparación que la mayoría de los corredores a nivel país tienen en esta materia, pues esto nos permite ir visualizando un escenario importante para la sociedad. Y ya hablo de la sociedad en general porque
mucha gente, independientemente que sea un acto de comercio o no, se acerca con un corredor público y solicita alguna asesoría. Y en este preámbulo, la materia de propiedad intelectual en México, pues es una materia muy noble, es una materia que complementa un tema de activo patrimonial. Me pareciera que es una materia a veces olvidada, que tiene una connotación muy importante en los activos, tanto personal como de una organización o una empresa, ¿no? Una unidad económica, por llamarlo así. Yo refiero generalmente que la evaluación es esa materia tan noble que nos permite dimensionar y llegar a lugares que jamás habíamos imaginado. ¿Por qué? Porque tener la evaluación de un activo intangible nos permite visualizar el patrimonio que tenemos, de aquello que no observamos y que, por lógica, está de una manera no física, pero que está produciendo un valor. Para poder determinar una venta de alguna de este tipo de activos, saber cuánto vale lo que verdaderamente construí en esta materia, y también en las unidades económicas, pues para determinar si aparecen los balances como parte de la empresa, pues bueno, tiene ya su connotación con el tema de toda la proyección financiera. Sin embargo, a veces no están proyectados ahí, pero se encuentran inmersos y entonces también podemos determinar este valor y resulta muy definido para el comerciante, persona física, persona moral, que pudiéramos encontrarle este valor. Y es compleja la evaluación, definitivamente, hay que prepararse mucho, no está sacada de la manga el valor de estos activos, tanto de propiedad industrial como de derechos de autor. Recordemos que en México la propiedad intelectual pues es tanto resguardada por el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial como el Instituto de Derechos de Autor. Y ambos permiten darle una seguridad jurídica a quien pues acude a estos institutos a hacer los registros correspondientes, que es muy importante el que nosotros, los corredores públicos, abogados, conscientes de esta materia, podamos incidir en la sociedad para que se hagan estos registros correspondientes y darle una auténtica seguridad jurídica a este patrimonio. De acuerdo. De acuerdo, Maggie. ¿Y cuál crees tú de los métodos tradicionales de evaluación que es el más eficiente para este tipo de avalúos de intangibles? Pues mira, el de ingresos, definitivamente. Creo que la metodología es que sabemos y conocemos los evaluadores a base de mercado, del enfoque de costos, y el de ingresos, pues en la naturaleza propia de los activos intangibles, pues vendría siendo una metodología que más se ajustara a la mayoría de los avalúos. Sin embargo, me pareciera importante comentar que tanto las normas de información financiera como así las definiciones claras que encontramos en el Código Fiscal o en nuestras leyes fiscales, pues también nos incluyen algunas metodologías a seguir en respecto a cierta evaluación en el tema de intangibles. Entonces, eso nos da la pauta de qué es lo que necesitas y para qué necesitas el avalúo. Entonces, es muy importante identificar hacia dónde va el avalúo y cuál es el efecto que tendrá. Y quien firma ese avalúo, pues tener toda la responsabilidad que conlleva para que el cliente o la persona que solicita ese servicio tenga la seguridad que ese dictamen que tiene a la mano va en buena conducción para el propósito que lo necesita. Qué interesante, Maggie, saber que pues las empresas pueden tener un valor ahí escondido y que en un momento dado, si se hace el avalúo correspondiente, podrían incrementar ese valor y verlo reflejado en sus estados financieros, en su capital, etcétera. Qué interesante. Definitivamente, y te digo algo, es complejo, pero es tan fascinante este mundo de los intangibles porque, por ejemplo, nos toca evaluar a veces alguna realidad, por ejemplo, una cartera de clientes.
sumamente interesante la determinación de la cartera de clientes, porque es un valor que está inmerso ahí, es un intangible a través del tiempo y podemos hacer una proyección con esta bien matemática financiera, estas fórmulas que se abonan a la tema de la metodología para poder llevar a cabo una proyección hacia el futuro, traerla presente y poder mostrar esta riqueza que tienen los intangibles. Me pareciera también que luego brincamos a otros escenarios, por ejemplo, ahorita en el tema de toda la era digital. Te comentaba, creo que en alguna ocasión pasada, y lo voy a citar porque es importante, me tocó participar en un avalúo muy interesante, muy interesante, de petición de parte, por supuesto, para un tema político. Esto fue a razón de la imposición de una multa por el exceso en la fiscalización de los recursos en un candidato. Y entonces se le vinculaba con el uso de una propiedad, con una propiedad de una intelectual, una marca en particular, y entonces por ahí se muestra un avalúo donde el intangible tiene un valor grandísimo y entonces la multa era a razón de que el candidato había usado ese intangible y entonces se le aplicaba por consecuencia el valor de ese intangible. Sin embargo, tuvimos a bien realizar una metodología, preparar, y yo estuve analizando la metodología, que no es solamente por intangible, sino por todos los efectos digitales que tuvo a través de las redes sociales este candidato. Entonces, fue algo muy interesante porque ese avalúo fue a dar a una autoridad electoral y bueno, sin más ni más tuvo un efecto positivo porque en realidad la multa no tenía, al menos la petición de quien quería vincular a una cuestión de falta, pues no logra en el desarrollo de ese avalúo definir los espacios que se señalaron en estas redes sociales. Entonces, pues quedó muy claro en el otro avalúo cómo había sido, efectivamente, sí se había utilizado y había eso, pero los impactos en redes sociales, también en la era digital, también hay una metodología que marca cada plataforma para darle un valor a esto, convertirlo en un valor económico. Entonces, creo hoy por hoy que la propiedad intelectual cobra una fuerza relevante en nuestro país, por lo cual invitaría yo a todo tu público, si no tiene su propiedad intelectual reservada, pues es hora de ir y buscar a los corredores públicos más cercanos en todo el país para poder fortalecer esto que es un verdadero patrimonio. Completamente de acuerdo contigo, Maggie. Muchísimas gracias por tu participación y por compartir tu conocimiento con nuestra audiencia. Gracias, en verdad. Muchísimas gracias. Es un honor para mí estar contigo. Los abrazo a distancia desde este bello estado de Nuevo León y esperando que todos se encuentren muy bien de salud en casa. Pues nuevamente en este marco todavía de la Convención Nacional de Correduría Pública, y pues tenemos a la maestra María Guadalupe Blázquez Ortiz. Ella es corredora público en la ciudad de Nuevo León y pues actualmente ha sido electa como presidenta del Colegio Nacional de Correduría Pública para el bienio 2022-2023. Lupita, bienvenida. Muchísimas gracias, gracias por invitarme, por el espacio, encantada de poder compartir algunos comentarios contigo. Muchas gracias por tu presencia en este programa. Y bueno, pues platícanos, Lupita, ¿cuáles son tus proyectos para esta nueva función que asumirás en enero del 2022? Fíjate, Raúl, que en primer término quiero decirte que estoy muy orgullosa, me siento con una gran responsabilidad de haber sido designada, electa como presidenta del Consejo Directivo del Colegio Nacional. Es la primera vez que se elige a una mujer y esto creo que es un parteaguas en muchos sentidos.
y bueno, la responsabilidad la siento realmente con todo el peso que eso conlleva. Tenemos muchísimas metas. Este equipo que se conformó trató de ser un equipo que está comprometido con el trabajo, que de verdad quiere aportar sin recibir grandes cosas a cambio, salvo el ver crecer a nuestro gremio. Tenemos muchos temas sobre el tintero, pero la verdad es que el esfuerzo va a ser algo que nos distinga como consejo directivo. Excelente, Lupita, muy bien. Oye, ¿y cómo ves? ¿Hay retos por delante? Sí, sí, sí. De hecho, de repente se antojan como muchos al mismo tiempo, pero tenemos temas sobre la mesa que siempre hay que estar atendiendo, reforzando el crecimiento de la correduría pública. La correduría pública va a cumplir 30 años y seguimos siendo un gremio pequeño que ha crecido y ha evolucionado continuamente, pero que tenemos que seguirlo empujando. Ese es un reto que no debe de soltarse nunca. Tener una buena relación con autoridades, hacer crecer la unidad entre los colegios locales que integran el Colegio Nacional. Esas son nuestras prioridades realmente. Pues muy bien, yo creo que tienes mucho trabajo por hacer y bueno, enhorabuena, qué bueno que decidiste en estas épocas complicadas asumir este cargo y pues los colegios locales estamos para apoyarte en todo lo que tú quieras Muchas gracias. y no solo desde el ámbito de de los cargos de consejero, vicepresidente, sino también desde el propio colegio, Lupita. Muchísimas gracias. Yo sé que la suma de todos los agremiados va a ser un factor que haga la diferencia en los resultados que obtengamos al final. Qué bueno, me da mucho Oye, gusto. y aprovecho para felicitarte porque la sede de la Ciudad de México se decidió ahí al final de la convención. Felicidades y estoy segura que va a ser una gran convención estando tú a cargo de la presidencia del Consejo Directivo. Sí, muchas gracias, Lupita. Pues sí, efectivamente, finalmente se decidió que en 2022 la sede de la convención del Colegio Nacional de Correduría Pública sea en la Ciudad de México y creo que es una buena decisión, pues haremos los festejos correspondientes de los 30 años de la Ley Federal de Correduría Pública que justamente se cumplen el próximo año. Muchas gracias. Pues muchas felicidades y enhorabuena también. Muchas gracias. Oye, y esta convención que cierra en Los Cabos, que estuvo muy bien, ¿qué te deja? ¿Con qué te vas de esta convención, Lupita? Fíjate que me voy con una palabra que creo que no debiéramos de perder de vista nunca, que es la unidad y la fuerza del gremio. La verdad es que seguíamos con un poco de temores, pues de dudas sobre si podíamos reunirnos presencialmente, si se podía, si convenía, qué pasaba si nos contagiábamos, etcétera. Entonces, superamos todas esas dudas y logramos tener un reencuentro realmente memorable. Hubo una participación que no se esperaba. Yo, la verdad, felicito muchísimo al Consejo Directivo que saldrá en diciembre, y en especial a la licenciada Romina de la Plaza de los Cabos, por esa organización que me pareció extraordinaria y un punto de reflexión, de reencuentro para todos los que pudimos participar. Sí, definitivamente coincido contigo. El gremio se vio unido y Sí, se vio fuerte, y eso es muy importante. claro. Pues, pues muy bien, Lupita, muchísimas gracias por tu participación en este programa y pues queda abierta la puerta para que en el futuro, cuando quieras ser parte de este programa, con todo gusto nosotros dejamos abierta completamente la puerta. Te Muchísimas agradezco gracias. muchísimo, Raúl, y bueno, un saludo para todos los que nos están viendo. Un abrazo. Muchas gracias igualmente. Y con esto cerramos este programa. Les agradecemos su asistencia al mismo y los esperamos en próximos programas de análisis jurídico que
produce la firma legal Valencia del Toro and Professionals con contenidos de mucho interés. Muchas gracias. Hasta luego.